día quiero hablar acerca de una estrategia para el día malo. Isaac. Ok, dice estrategias para el día malo, y la estrategia de hoy es alabando al Señor en la oscuridad. Digan conmigo, alabando al Señor en la oscuridad. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 16, 25 al 34. Y es un pasaje que ya lo hemos visto, pero quiero hacer un poco de hincapié, regresando a Hechos. ¿Están ahí? Si están ahí, díganme, ahí estamos. Capítulo 16 de Hechos, 25 al 34, alabando al Señor en la oscuridad. En inglés puede ser worshiping God in the midnight hour, a la medianoche. Está hablando en lenguas, abuelito. Mírenme a mí un momento antes de leer. La semana pasada empezamos leyendo el Salmo 27. Sí, el Salmo 27 que dice: una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré el resto de mis días, hablando de David, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor y que pase tiempo allí, dice, para contemplar su hermosura e inquirir. Son dos palabras muy interesantes. En la presencia de Dios contemplamos su hermosura. Haciendo un referente al Nuevo Testamento, Pablo habla en Corintios que cuando es como estar frente a un espejo, cara a cara, transformándonos cada día a la imagen de Cristo. Entonces, Antiguo Testamento dice: ¿por qué quiero estar en su presencia? Porque allí puedo contemplar su hermosura. Nuevo Testamento es la figura de que somos transformados al estar en la presencia del Señor, al ir más profundo a ese lugar de intimidad. Nuestra vida, nuestro carácter comienza a parecerse más a quien adoramos. ¿Se entiende eso? Luego dice, para contemplar su hermosura, Salmo 27, 4, y dice, y para inquirir. Inquirir significa preguntar. Cuando estás delante de Dios, has adorado, estás delante de Él, hay una sensación de intimidad, pero también puedes preguntar, puedes hacer las preguntas, puedes pedir. Estás en la presencia de Dios. En Hebreos capítulo 10 dice que ahora tenemos libre acceso. Digan conmigo, tengo libre acceso a la presencia de Dios. Por medio de la muerte de Jesús en la cruz, ahora tú y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia. Y podemos correr a Él para obtener el oportuno socorro. ¿Amén? Ok, en la presencia de Dios puedo preguntar. Cuando en el Salmo 72, Asaf, uno de los levitas que servía en el templo, dice esto: por poco mis pies resbalaron. Asaf dice, había perdido la esperanza, estaba desanimado porque yo veía que los malvados prosperaban. Pero yo, Asaf, estoy parafraseando, Asaf dice, pero yo que sirvo al Señor y he apartado mi vida del pecado y paso tiempo orando y hago estas cosas, etcétera, etcétera, parece que a mí no me va bien. ¿Alguien se identifica con eso? ¿Alguna vez han pensado así? ¿Nadie? Estoy en la iglesia, pero fue equivocado. ¿Ok? Asaf dice eso. En un versículo dice: pensé que por las puras había invertido mi vida en vivir puramente, cuando las cosas no van bien de mi lado, pero otros que no creen en Dios, son malvados, no prestan mucha atención, prosperan. Y es la gran pregunta en el Antiguo Testamento.
¿Por qué los malvados prosperan y los justos a veces no? Pero aquí va la figura que quiere usar: inquirir en su presencia. Y Asaf dice: yo pensaba así hasta que entré al santuario del Señor. Entonces, cuando entró al santuario, conocí cuál era el final de los malvados. En la presencia del Señor, tú conoces, tu perspectiva de la vida es diferente que cuando estás fuera de. ¿Amén? Amén. Entonces, la estrategia para el día malo, dice luego en el Salmo 27, porque en el día malo, David dice, Salmo 27, 4, 5, porque en el día malo, siguiendo la misma idea, en el día malo, tú me esconderás, ¿en dónde? En tu tabernáculo. La presencia de Dios trae transformación. La presencia y la intimidad con Dios trae una perspectiva nueva de la vida. La presencia de Dios y la intimidad con Dios produce seguridad. David aquí dijo que lo que dice, si no me equivoco, debe de Salmo 22, dice, en tu presencia, o el 16, Salmo 16, gracias. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Están conmigo? ¿Ok? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Ok? Cuando empiezan a ver estas cosas, van a entender por qué les estoy hablando de esta estrategia. En el día malo. Hay días malos. Hemos visto que hay días malos. Hay temporadas malas. Hay temporadas de desierto. David dijo, porque en el día malo tú me esconderás en tu tabernáculo. Y luego alzarás mi cabeza delante de mis enemigos, y yo sacrificaré con sacrificios de alabanza, con regocijo. Amén. En el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, capítulo 6, cuando habla de la armadura, dice, pónganse toda la armadura para poder soportar, para poder defendernos en el día malo. Mi labor, mi chamba, nuestra chamba es equiparlos y darles herramientas para qué hacer en el día malo. Para algunos esto puede sonar muy simple porque ya lo hacen, pero yo entiendo, yo sé, porque a veces es, pero ¿qué hago? ¿Qué hago cuando viene la depresión? ¿Qué hago cuando viene, en inglés le llaman black dog, cuando viene el perro negro? ¿Qué hago cuando la tristeza viene? ¿Qué hago cuando el recuerdo viene? ¿Qué hago cuando la tentación viene? ¿Qué hago cuando esa persona que trae malos recuerdos aparece? Ese es el día malo. ¿Qué hago cuando alguien se enferma en mi familia? ¿Qué hago cuando yo estoy enfermo? ¿Qué hago cuando me duele? ¿Qué hago cuando pierdo un ser querido? Esos son los días malos. Entonces necesitamos entender que como creyentes vamos a tener días malos. ¿Qué hacemos en esos días? Mi objetivo es mostrarles algunas cosas que podemos hacer. ¿Amén? Muy bien. Una de estas es cuando alabamos al Señor en la oscuridad. Hechos capítulo 16, 25 al 34. Dice así. 25 al 34 he dicho. Dice así. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. ¿Cuántos creen esta promesa? Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. ¿Se imaginan ese momento? A medianoche deben haber pasado más o menos 1 de la mañana. El carcelero y su familia deben haber vivido junto a la mazmorra de esta cárcel. Y dice 34, después los llevó a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo nos traiga una enseñanza simple pero profunda, y que las cadenas que han empezado a romperse aún esta mañana sean trituradas por completo, y que el proceso de libertad se complete y empiece para algunos en esta mañana. En el nombre de Jesús, yo reprendo y ato todo espíritu de distracción, todo espíritu de temor, amedrentamiento, todo espíritu que quiera oponerse a la liberación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Eso. Entonces, Pablo y Silas tuvieron días malos. Este fue uno de sus días malos. Habían sido azotados en Filipos y habían sido puestos en el último, al fondo de esta mazmorra, de esta cárcel, y habían sido sus pies y sus manos carcelados con grilletes, encadenados con grilletes a la pared. Dice allí que, se imaginan, estando eso, este lugar era oscuro, probablemente había ratas. Ustedes saben que la gente hacía sus necesidades ahí. Era un lugar oscuro, terrible, apestoso, y encima Pablo y Silas habían sido azotados, las heridas estaban allí, habían sido abusados y estaban allí. ¿Y qué estaban haciendo en su hora más oscura? Alabando. Dice que oraban y cantaban himnos al Señor, estaban alabando. Y de repente, digo amigos, de repente sucedió un terremoto. Y dice que cuando ellos alababan al Señor en la oscuridad ellos alabaron al Señor. Amén. Los otros prisioneros estaban escuchándonos. Quiero decirte algo. Pon la siguiente, por favor. Léelo conmigo. En tiempos de oscuridad, o esta te puede cambiar a ti. En tiempos de oscuridad, tú puedes cambiar tu atmósfera, o la atmósfera de oscuridad puede cambiarte a ti. Estos dos hombres tomaron una decisión y empezaron a alabar al Señor. ¿Y qué sucedió? Hubo un cambio de atmósfera. There was a shifting in the atmosphere. La oscuridad, la prisión se abrió. Tú puedes cambiar en tiempos de oscuridad, tú puedes cambiarla, o esta te puede cambiar a ti. Quiero que vayamos al Salmo 23, por favor. Estoy esperando hacer algo breve. Y vamos a leer los versículos 4, 5 y 6, pero voy a empezar con el 4. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. En la Reina Valera, para los que relacionan, les toca más, en esa versión dice, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando.
En esta versión, la 5 dice: me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. El Señor es tu buen pastor. ¿Puedes decirlo? Dilos. El Señor es mi pastor. En tiempo de oscuridad, alaba al Señor. Alábalo en la medianoche. Usualmente se entiende que la noche, a partir de la medianoche, es la hora en que nuestros cuerpos comienzan a estar más vulnerables, más débiles en la madrugada. Y es interesante que el Salmo 91, si quieren, no se muevan mucho, si quieren, yo lo leo. El Salmo 91 dice: en el verso 5, no tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. Es interesante que la promesa está dada ahí. Dice: no temerás, no tendrás temor de los terrores nocturnos. Quizá alguno de ustedes en alguna temporada o aún ahora están pasando por terrores nocturnos. No están pudiendo dormir. Quiero animarles a que alabes a la medianoche. No vas a prender el CD o todo si hay gente durmiendo alrededor, pero allí en tu cama tú puedes hacer algo que es sumamente poderoso. Les voy a mostrar cómo. Salmo 149. Les estoy dando estrategias. ¿Amén? Quizá esto sea sencillo, pero la palabra de Dios debe ser sencilla. Salmo 149. ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué? ¿Dónde dice esto? Que alabarlo en medio de la noche, alabarlo en la oscuridad, es algo tan poderoso. Salmo 149 dice así: dice que se alegren sus fieles, verso 5, que se alegren sus fieles por su triunfo, que salten de alegría allí en su lecho. En la Reina Valera dice: aún en sus camas exalten al Señor, que exalten a Dios a voz en cuello, mientras agitan en sus manos las espadas. ¡Ja! ¿Cuántos de ustedes tienen una espada en su cama? Pero entiende la figura, dice: aún en sus camas exalten al Señor. Es como tener espadas en medio de la guerra. ¿Ok? Y dice: mientras agitan en sus manos las espadas, que se vengan de todas las naciones, que castiguen a todos los pueblos, que sujeten a sus reyes con grilletes y a sus jefes con cadenas de hierro, que ejecuten en ellos la sentencia escrita. Esto será motivo de alegría para los fieles. Aleluya. Cuando tú empiezas a alabar en tu cama, digamos, en la oscuridad, en ese medio, lo que estás haciendo guerra espiritual. Estás haciendo callar. Salmo 8 dice: la alabanza fue fundada ¿para qué? Para hacer callar al enemigo y al vengativo. En tu cama tú puedes levantar tu espada. ¿Okay? Estoy hablando simbólicamente. Tú puedes declarar, tú puedes alabar, tú puedes orar. Y en tu cama tú puedes cambiar la atmósfera de tu cuarto. Pero allí tú puedes decir: Señor, yo voy a alabarte. No significa dar algo falso. Significa ser honesto. El otro día con un amigo hablaba acerca del Salmo 42, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Se acuerdan? La emoción, nuestras emociones y el dolor físico pueden ser reales. Y la Biblia enseña y muestra que nunca nadie la esconde. Por el contrario, la declara. Pero dice: pero otra vez, esperen el Señor, una vez más voy a alabarle. ¿Ven esa tensión? Entre la tensión de que me siento mal, no tengo ganas de,
Mi alma está abatida, estoy decepcionado, estoy deprimido. Y entiendo que no es fácil, pero el salmista dice, pero aún he de alabarlo. Espera al Señor, voy a esperar en Jehová, mi Señor y Salvador. Necesitamos, iglesia, empezar a entender, uno, que nuestro Dios no es una lámpara maravillosa. ¿Ok? No es, dame mi deseo. Cuando ocurren los milagros ocurren a veces así. Pero en general, es más que una sobada de la lámpara. Es oración, es persistencia, es consistencia. Dos, necesitamos recordar que Él escucha nuestras oraciones. Amén. Él escucha nuestras oraciones. Es una mentira del enemigo quien pone cuando tarda es que no ha escuchado. Amén. Sin embargo, siempre es necesario hacernos un chequeo. ¿Están conmigo? Un chequeo. Salmo 139 que dice: examíname, Señor, y mira si hay en mí camino de perversidad. Examíname. ¿Estoy tratando bien a mi esposa, hombres? Porque Pedro dice que muchas veces esas cosas bloquean mi oración. ¿Ok? ¿Hay pecado en mi vida? ¿Están conmigo? Hay que hacer ese chequeo. Todo está bien ahí, pero a ver, hay que ser consistentes y empezar a alabar. Toma tiempo a veces, pero una vez que se forma el hábito, es alucinante. ¿Amén? Ok. Les he mostrado un poco lo que dice Salmo 149, el alabar al Señor. Pero regresemos al Salmo 23. Salmo 23 dice: Él prepara, Él me dice, verso 5, me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. El Dios que servimos es el único Dios. Reinhard Bonnke dice esto, el evangelista alemán que ha predicado a millones y millones de personas en el África. Y millones de personas en África han venido y han conocido a Cristo a través de este hombre y ahora de su sucesor Daniel Kolenda, un discípulo de él. Pero él dice, el Dios de la Biblia, de los cristianos, es el único Dios que tú no le tienes que ir y armar una mesa. En culturas orientales, en otras religiones, tú tienes que armarle una mesa a tu Dios, tú tienes que ponerle la comida a tu Dios, tú tienes que ponerle las velas a tu Dios, tú tienes que preparar la mesa, pero el Dios que servimos es el único Dios que prepara una mesa para ti. Es el único. Es el único Dios que hace un banquete en presencia de tus enemigos. Quiero que escuchen esto, en presencia, en la hora más oscura, Él viene y te prepara un banquete delante de ti. En el tiempo más difícil, en la hora oscura, en la hora de dolor, en la hora que no se ve nada, porque en la oscuridad no se ve. En esa hora Él viene y dice, y Él me prepara un banquete a la vista de mis adversarios. Wow, ¿cuántos dicen aleluya? Cuando estoy quebrado, cuando tú estás quebrado, como cantamos ahora en la primera canción que aprendimos, en el quebrantamiento, cuando estás quebrado y estás en lugares oscuros, el Señor prepara un banquete en presencia de mis enemigos y se sienta conmigo. Ven, niño, tú eres el Señor. Señor. La Biblia dice que en tiempos difíciles de oscuridad, Él prepara un banquete. Vamos a ver qué es un banquete.
una lonchera. Dice, Él prepara un banquete delante de mis enemigos y hace que me siente y Él se sienta conmigo. Pero ¿saben lo que pasa a veces? Ricky, ven. A veces cuando nos sentamos a la mesa, perdón, acá porque no le des la espalda al público presente, pero cuando nos sentamos a la mesa, siéntate, traemos a alguien más. Dice que el Señor se sienta conmigo, pero a veces traemos a alguien más. ¿Saben a quién traemos? Al que trae el mal reporte. No eres tú, José. Este es un símbolo. Es muy importante que entendamos que mientras que es una verdad bíblica que Él prepara un banquete delante de nosotros y se sienta a comer conmigo, y cuando se sienta a comer, ¿se acuerdan de Apocalipsis? Apocalipsis en las cartas a las iglesias dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Se acuerdan? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Se acuerdan lo de la presencia? ¿Qué hago en la presencia de Dios, en la intimidad? En la cultura oriental, el momento más íntimo de hospitalidad y de presencia era comer con alguien. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? En esa cultura bíblica de los judíos era comer en ese momento. Y Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Acuérdense, esa carta está siendo dirigida a creyentes, cristianos, no está siendo dirigida a no creyentes. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y en la presencia de Dios, ¿qué puedo hacer? Dice, delicias. ¿Se acuerdan? Salmo 16. En su presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Cuando tú comes con alguien, estás celebrando, hay gozo, ¿no? Tienes tu vinito, tienes tu gaseosita, tienes tu chifita, y estás comiendo, estás gozando. Delicias dice, hay plenitud de gozo y hay delicias, hay manjares. Dice, Él prepara un banquete delante de tus enemigos. Y allí, en esa comer, ¿qué pasa? Salmo 27:4 dice, para contemplar su hermosura e inquirir, que significa preguntar, Señor, ¿qué piensas tú de mí? Señor, ¿qué significa esto? Y el Señor te contesta, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y si no lo estamos haciendo bien, Él nos va a dar tastas, pero con amor, porque nos ama, nos va a disciplinar. ¿Se entiende eso? Pero ¿saben qué? Pero a veces traemos a un tercero y lo sentamos a la mesa. Y ese tercero es mentiroso por naturaleza. Desde el principio siempre ha hecho eso, mentir. Y es el que trae un mal reporte de quién eres tú. ¿Se entiende eso, iglesia? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué debo hacer? Perdón, Ricky, vamos. Tengo que tomar una decisión y tengo que dejarlo que se vaya. Un aplauso para Ricky, por favor. Y yo y Jesús necesitamos sentarnos como María a los pies de Jesús y escuchar el reporte que Él tiene de mí. ¿Cuántos recuerdan cuando Josué envió a los espías? No Josué, perdón. Cuando Moisés envió a los 12 espías. ¿Se acuerdan? Después de regresar de la tierra prometida, 10 de ellos tenían un mal reporte. 2 de ellos tenían un buen reporte. Pero ¿qué pasa
Muchas gracias, Niebla. Un aplauso para mí. Solo necesitamos 2 sillas. Tú y Él. Él ha hecho un banquete delante de tus enemigos. El mal reporte cambió la atmósfera de todo un pueblo. ¿Quién está sentado en tu mesa? Amigos, amigas, hermanos, hermanas. ¿A quién has dejado sentar en tu mesa? Papás, mamás, líderes. ¿A quién hemos dejado entrar a la casa y que se siente a la mesa? O como es la expresión, ¿no? Se pasea por tu casa como Pedro. Se pasea como Pedro en su casa. Hasta ahora no entiendo por qué. Alguien me lo explicará. Pero ahí está. ¿A quién está sentado en tu mesa? ¿Es Jesús? ¿Quién te está sosteniendo? ¿Quién está sentado a tu mesa? Siguiente. El reporte que creas se convertirá en la realidad que vivas. El reporte que tú y yo creamos se convertirá en la realidad que vivimos. Siguiente. Quien te sostiene en los buenos tiempos, te sostendrá en tus horas más oscuras. Este es un buen principio. Quien te sostenga en tus buenos tiempos, te va a sostener en tus horas más oscuras. Estamos en buenos tiempos, por eso estoy dándoles estas estrategias. Porque cuando estamos en buenos tiempos, es cuando necesitamos empezar a alabarle al Señor. Porque quien te sostenga en los buenos tiempos, te va a sostener en las horas más oscuras. Amén. Es hora de alabarle. Es hora de alabarle. Es hora de alabarle. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás creyendo? Déjenme terminar con la última muestra. Y así termina el Salmo 23. Vamos a leerlo juntos después de 3. 1, 2, 3. Sé que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es interesante que dice, el bien y la misericordia me seguirán. No necesitas ir tras el bien y la misericordia. Cuando entendemos eso, algo sucede en nuestro corazón y en nuestra mente. En inglés dice, like, we stop striving after these things. We stop striving after mercy and goodness. Dejamos de perseguir el bien y la misericordia cuando entendemos que cuando estamos sentados a la mesa con Jesús, que cuando hacemos de la alabanza nuestro estilo de vida, no solo los domingos, sino en la semana, cada día. Cuando hacemos eso, cuando estamos conectados, cuando poco a poco tomamos el tiempo de tener intimidad con el Dios de toda la historia, el Padre bueno, como hijos y nuestro Padre, nuestro Abba, vamos a entender en nuestro corazón que nosotros no vamos persiguiendo el bien y la misericordia, sino que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Y la visión es que en la casa, nuestro destino es que en la casa del Señor
viviremos por siempre. Si tú sabes, si tú tienes esa visión, vas a recordar que aquí en la tierra es pasajero. Somos peregrinos. Pero mientras estamos en la tierra, podemos traer el reino de Dios a nuestras comodidades, a nuestras familias. Vamos a ponernos en pie. Estrategias para el día malo. ¿Cuál es la estrategia para el día malo? A ver. Alábalo en tu hora oscura. Praise Him in the midnight hour. ¿Quién está sentado contigo? Toma una decisión y saca la tercera silla. A veces Dios te va a pedir que saques la tercera silla. Tú tienes que sacarla, porque mientras la silla está ahí, Él va a venir y se va a sentar. Necesitas sacarla, como el juego de las sillas. ¿Cuántos recuerdan el juego de las sillas? De la música en esto. Tienes que sacar la silla. Si no, el círculo vicioso va a seguir ahí. Necesitas sacar la silla. Necesitas sacar la silla. Necesitas tomar una decisión. ¿A qué reporte vas a creer? Necesitas establecer una estrategia. Si lidias con pensamientos negativos, necesitas establecer una estrategia. Anda la palabra de Dios. Ahora muchas de estas Biblias tienen al final pasajes que dicen, cuando estés triste, ¿qué dice la Biblia sobre la alegría? O tú mismo, haz tu tarea. Ok, voy a escribir las promesas, voy a ver el salmo esto. Cuando los pensamientos vengan, ¿qué vas a hacer tú? Cópialo, fotocópialo, hazlo, escribe. Escribe el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia, pégalo como dice, en los dinteles de tu puerta, pégalo en el espejo. Cuando te levantas, ponlo encima, ponlo ahí. Todos los días, haz tu estrategia. No es mágico. O sea, no es que, ya lo sé, seguro Dios. No esperemos que venga el día malo. Estemos preparados cuando venga el día malo. Pónganse toda la armadura del Señor. Prepárense. Jesús lo dijo, estén alertas y en oración para que no caigan